Buenas noches de domingos, mis queridos hermanas y hermanos. Ha sido un domingo muy especial para nosotros. Fue un día largo, un domingo largo. Muchas visitas, muchas cosas pendientes que teníamos ya desde hace un rato. Y bueno, esta mañana yo estaba sentado en la iglesia escuchando el sermón del pastor. Y hay un tema que yo siempre he estado como que pensando sobre eso, y es sobre el libre albedrío. ¿Qué realmente es el libre albedrío? Y estando en el servicio durante el sermón del pastor, que por cierto voy a tener que verlo en la grabación, porque me vino palabra y me tocó escribir. Y es algo que yo quisiera compartir esta noche con ustedes, porque va a ser un tema que vamos a tocar un poco más con profundidad, el tema teológico, precisamente el próximo viernes con nuestro hermano Pastor Carlos Sánchez, por supuesto. Pero este tema del libre albedrío toca muy profundo en mi vida, por varias razones. Simplemente mi razón personal es porque yo siempre estoy pendiente, bueno, cuando yo hago las acciones que tomo, etcétera, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Cuál será la opinión? Siempre creo que todo lo que hacemos nosotros lo hacemos para buscar la aprobación y por supuesto para agradar a nuestro Padre Celestial, a Dios por supuesto. Entonces este tema me vino a la mente. Pero antes de empezar con el tema en sí sobre el libre albedrío, yo quisiera tener un momento para recordarle que por favor, cuando tenga la oportunidad, suscríbase al canal, y cada vez que yo salga con un tema nuevo o tenga un programa que esté produciendo, usted va a poder recibir la notificación y estar pendiente de todos los temas nuevos que vamos a salir. Pero bueno, vamos ahora a comenzar a hablar de este libre albedrío, y le voy por supuesto a compartir ustedes parte del pensamiento que me vino a mí esta mañana, y que es muy importante que nosotros, bueno, aprendamos un poco al respecto. Si definimos en realidad qué cosa es el libre albedrío, el libre albedrío no es más y nada menos que es la potestad que tiene el ser humano de hacerlo, como decimos en español, que a veces suena un poco desagradable, pero hacer lo que nos da la gana. ¿Sí? Es la voluntad que nosotros tenemos que hacer lo que nosotros querramos. Es una elección, y son decisiones que tomamos en la vida, a veces muchas buenas, otras malas, pero nosotros sabemos que tenemos que saber que cualquiera que sea la decisión que nosotros tomemos en nuestra vida, siempre va a haber consecuencias. Si tomamos buena decisión, las consecuencias van a ser bendición. Si tomamos malas decisiones, la consecuencia va a ser, por supuesto, no voy a decir maldición, pero no necesariamente es un resultado que nosotros estaríamos muy agradable. A veces se nos sale, como dice el dicho, se salió el tiro por la culata del rifle. Se nos devuelve, esa mala decisión se nos devuelve la cara con situaciones un poco quizás desagradables. Ahora, pero lo importante es que la persona tiene la libertad natural de tomar sus propias decisiones. Y ya sea por conveniencia, pero no importa. Hay personas que, como dice el dicho, que se arriman al árbol que mejor sombra le da. Hay personas que se acercan o hacen relaciones con otras personas por conveniencia, no en realidad porque le cae bien la persona, no en realidad porque en realidad aman a la persona tal y como es, con sus defectos, con sus virtudes. Simplemente se relacionan con esa persona porque le conviene. De la misma manera, los hombres se relacionan con Dios por conveniencia. Hay personas que buscan de Dios los panes y los peces, los beneficios, la protección espiritual, etcétera. Eso es una decisión que cada cual toma, y que ninguno de nosotros debe estar juzgando, solamente Dios pesa los corazones. Ahora, pero es libre, cabe aclarar que el libre albedrío es una decisión que debe ser tomada sin ser presionado, sin ser coercionado, ya bien sea por intervención divina
o por intervención humana. Si a mí una persona me dice, tú tienes que hacer esto, y me pone un revólver en la cabeza, bueno, yo estoy siendo presionado. Si a mí el gobierno me dice que tú tienes que vacunarte, o vas a perder tu trabajo, o van a pasar, o no vas a poder viajar, o vas a tener eso, estoy siendo presionado. No estoy haciendo mi voluntad, estoy siendo forzado a tomar una decisión o hacer algo que yo no quiero. De la misma manera, si hay una intervención divina, y eso es lo que pasa, ni Dios mismo, y vamos a estar hablando de eso, ni Dios mismo nos fuerza a nosotros a tomar una decisión forzada. ¿Ok? Pero ahora, teniendo en cuenta y teniendo claro bien lo que es la definición del libre albedrío, ¿ok? La persona toma sus decisiones, sea mala o buena, tiene la libertad de tomarla y la persona debe tomar esa decisión sin sentirse bajo presión, ya sea divina o humana. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo fue que realmente fue establecido el libre albedrío? Y para eso yo estaba honestamente pensando esta mañana, el libre albedrío en realidad fue establecido durante la creación del hombre en el Edén. Cuando nosotros sabemos de que antes de la creación de Adán y Eva hubo otra creación. Sabemos que la creación de los ángeles fue anterior a la creación de Adán y Eva. O sea que ya existía y hubo una lucha, una pelea entre Lucifer y Dios. Lucifer quería ser igual a Dios. Viene la discordia y la separación de la comunión entre Lucifer y Dios. Y sabemos dónde fue que terminaron los ángeles caídos. Ahora, cuando Dios crea a Adán y Eva, y vamos a ir directamente a los textos del Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, Él establece, y creo que la primera ley que Dios pone en el Génesis fue, ustedes pueden comer de todos los árboles, todo esto que yo he creado es suyo. Ustedes van a señorear sobre las aves, van a señorear sobre los peces y los animales de la tierra. Incluso Adán le puso nombre. Ustedes son dueños de esta. Yo le creé su hogar, su casa. Ustedes pueden vivir aquí eternamente en comunión con su creador. Ahora, lo único que voy a poder es que de ese árbol que está allí no coman. De la sabiduría, del bien y del mal. Ahora, ahí fue que se establece el libre albedrío para el hombre. Pero cuando Dios crea a los ángeles, a los seres angelicales, se les fue dado también la misma autoridad, o la misma ley. De tal manera que los ángeles cierto grupo de ángeles decide rebelarse contra Dios. En ese caso, liderados por Lucifer, y termina siendo los ángeles caídos. Y vuelvo a repetir esto para que sepan que ya esa decisión de poder rebelarse contra Dios, incluso los ángeles, si tú puedes rebelarte contra tu creador, significa que tú tienes cierta libertad. Los ángeles también gozaban de ese libre albedrío, igualmente ahora que los hombres. Los hombres se les dio el mismo derecho a tomar la decisión, ya bien sea de obedecer o no a Dios. ¿Ok? Ahora bien, vamos a hablar ahora un poquito y podemos ir directamente al texto. Vamos a leer de un texto que siempre me ha tocado mucho. Romanos 7, 19, y leo aquí, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y es esa tendencia que nosotros como hombres tenemos a tomar malas decisiones. Y él se está refiriendo aquí, Pablo, a decisiones y acciones que él toma en su libertad sin ser forzado, aún queriendo hacer el bien. Él está tomando la decisión de hacer el mal. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice Pablo, y él es muy duro con él mismo, dice, miserable
de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren ustedes qué clase de situación para el apóstol Pablo. Siendo él un líder, siendo él una persona tan prominente y tan significativa en el pensamiento cristiano y en la historia de la iglesia cristiana, y este hombre está afligido por la lucha interna que había en él de hago el bien o hago el mal. Eso es una decisión que Adán y Eva tuvo que hacer. Y honestamente yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo fue que Adán y Eva toman esta decisión? Primero y principal, si vamos ahora a establecer, si vamos a ver nosotros el escenario de cuando ocurrió esa conversación entre Eva y la serpiente, Adán estaba ahí también, cerca, él estaba viendo. Nosotros siempre leemos el texto, pero no nos podemos a pensar de que no habían tres personas, había una cuarta persona. No nos podemos a pensar de que Dios, y esto yo caigo esta mañana y yo me pongo a pensar, Dios estaba ahí. Dios estaba ahí pendiente, Dios es omnipresente. ¿Cómo vamos a pensar que algo así estaba sucediendo y que Dios no haya estado presente? Entonces Dios estaba presente. Nosotros sabemos que Adán y Eva no tenían pleno conocimiento de quién era Dios. Uno de los atributos de Dios, por hecho, es la omnipresencia. Yo me pongo a pensar, si Adán y Eva hubiesen sabido que Dios estaba ahí, observando lo que estaba pasando, hubiesen tomado la decisión que tomaron. Ahora tú me dices, bueno, hermano, ¿y cómo es que usted cree que por qué Adán y Eva no lo conocían? Mira, el texto ese de Génesis del 3 al 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y aquí cuando Adán se esconde, procura esconderse de Dios, en realidad él no tenía conocimiento de los atributos divinos, porque sabemos nosotros que de Dios no podemos escondernos, ni en una cueva, ni detrás de un árbol. De hecho que eso es muy importante. La razón, podemos decir que bueno, Adán y Eva cometieron pecado porque en realidad no tenían una relación muy fuerte con su creador. En realidad tenían ellos conocimiento, el conocimiento de Dios necesario. Bueno, no sabemos. Pero bueno, ahora viene algo interesante. En el texto 3 del 9 al 14, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo. Y otra vez, esto es algo que, mira, sinceramente es especulación. Lo único que podemos hacer es leer el texto. Y el texto dice que Adán se escondió. Nosotros todos sabemos, a través de los años de estudio de la Escritura, los atributos de Dios, sabemos que de Dios nadie puede ocultarse. Pero ellos parece que la falta de conocimiento les hace pensar de que pueden esconderse de Dios. Pero dice aquí, pero Dios el Señor llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Y esto es un texto que puede decir, bueno, nosotros sabemos de la omnisciencia de Dios. En realidad Dios no sabía dónde estaba Adán. Dice aquí, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y dice Dios, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, a la mujer que me diste por compañera me dijo de este fruto, me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Ahora bien, miren aquí las preguntas de Dios. Primero, ¿dónde tú estás? Y la segunda pregunta le dice, ¿acaso has comido del fruto que yo te prohibí comer? Ahora me pongo yo a pensar, ¿por qué sabiendo nosotros que Dios es omnisciente? Y Él sabía perfectamente dónde estaba Adán y Eva. Él sabía perfectamente en qué condición estaban ellos. Él sabía perfectamente con quién ellos habían hablado. Y ahora vamos a decir otra cosa. Satanás estaba en el jardín del Edén por autorización. Dios había permitido que él estuviera. Era parte del plan, tenía que ser. Y esto es importante que nosotros podamos pensar por qué Satanás se le fue permitido estar en el jardín del Edén. ¿Por qué Satanás se le fue permitido poner a prueba la fidelidad de la creación en ese momento? Y pónganse a pensar, no puede existir libre albedrío en un ambiente controlado. ¿Ok? Supongamos si nosotros cogemos a nuestros hijos, tomamos a nuestros hijos y lo llevamos a una habitación y le digo, no puedes usar el internet, pero le quitamos el internet. No puedes usar el ventilador, pero le quitamos el ventilador. O sea, ¿qué razón hay en realidad para que nosotros establezcamos una prohibición si en realidad no hay nada? O sea, puedo haber dicho, de todos los árboles puedes comer, menos de ese árbol que está ahí, mira, para que no ni siquiera sea tentado, para que me obedezca y yo estar seguro que tú no comas, voy a quitar el árbol. El árbol estaba ahí. Y encima de eso estaba Satanás, se le fue permitido a Satanás. Y nosotros tenemos que saber quién es Satanás. Satanás es creación de Dios. Satanás se le fue permitido. Satanás está al servicio, como toda creación, está al servicio de Dios. Satanás tiene que pedir permiso. Absolutamente de todo. Incluso nosotros sabemos la historia cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. ¿Ok? Sabemos la historia de Job. Satanás también se presenta delante de Dios y le pide permiso a Dios para probar la fe de Job. La pregunta mía, y bueno, no es pregunta, lo que yo quisiera traerle ahora sí a colación. Cuando nosotros leemos este texto del Génesis 3, después de haber sido el hombre creado, de haber sido puesto en la condición que fue puesto, el libre albedrío fue dado cuando Dios le dice al hombre, le da la primera ley, le dice, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Pero aquí está, eso que tú no puedes hacer, ahí está presente. Ahora es la decisión tuya si tú quieres obedecer o no. ¿Ok? Dios nos crea a nosotros para que nosotros seamos que somos criaturas que queramos vivir en comunión con Él, que le amemos de todo corazón. Y es importante que cuando nuestros hijos, por ejemplo, ellos nos obedezcan, que nosotros sepamos que ellos nos están obedeciendo por convicción. Que cuando dicen que nos aman, queremos estar seguros de que ellos nos están amando con ese amor incondicional. Dios quería lo mismo. Dios quería que Adán y Eva estuviesen en el huerto del Edén, disfrutando de su compañía, disfrutando de su relación, su comunión con el Creador. Y en esa condición los puso y le dio la libertad o no de poder vivir. Pero definitivamente tenían que ser obedientes. Y la obediencia es muy importante en la relación nuestra con Dios. Si nosotros vamos a estar relacionándonos con Dios y queremos hacer lo que nos dé la gana y yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de los preceptos y la ley de Dios, y entonces hay un problema, porque estamos siendo desobedientes. Pero ahora pónganse a pensar en esta historia de Génesis 3, 9 al 14.
Nosotros sabemos que Adán y Eva no tenían pleno conocimiento que Dios estaba presente, pero Satanás sí. Satanás estaba haciendo su labor, lo que estaba haciendo para tentar al hombre y a la mujer, y lo estaba haciendo en presencia de Dios. Satanás sabía que Dios estaba mirando. Satanás sabía lo que estaba pasando. Y aún así Dios no intervino. Si Dios hubiese intervenido, hubiese sacado a Satanás, entonces Satanás estaba ahí sin autorización. Dios no lo hizo. Lo que Satanás estaba haciendo, lo estaba haciendo por autorización divina. Estaba siendo permitido por alguna razón. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Y dice la palabra que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Dios no lo va a permitir. Este texto es muy interesante. Y yo quisiera, y le estoy hablando de esto porque va a ser una discusión que vamos a tener este próximo viernes con el reverendo Carlos Sánchez. Vamos a estar hablando más profundo en este tema del libre albedrío. ¿Qué hacía Satanás en el huerto del Edén? ¿Cuál era la intención? Cuando Dios hace esta pregunta, ¿dónde tú estás? Está probando el conocimiento de que Adán tenía de Dios o que podía haber tenido. Estaba probando otra vez su lealtad, como aquello de que, bueno, ya me desobedeciste la primera vez, vamos a ver si ahora también encima eres mentiroso. Con Adán y Eva, que estaba demostrando Dios, estaba demostrando el patrón de lo que en realidad es el hombre. Y ahí volvemos otra vez al texto de Pablo. El bien que él quiere hacer no lo hace, mas termina haciendo el mal que él no quiere hacer. Es un texto muy importante. Yo les voy a pedir que, por favor, que lean Génesis capítulo 3 y háganse todas esas preguntas. Y esto solamente fue un aperitivo para la discusión que vamos a tener el próximo viernes. Yo espero que se reúnan con nosotros. Vamos a estar conectados a las 6 de la tarde, hora de aquí de los Estados Unidos. Espero tengan un resto de domingo de descanso hermoso. Que descansen bien esta noche para comenzar nuestro día de trabajo mañana. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.